Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El mismísimo doctor Sigmund Freud, escribió en El chiste y su relación con el inconsciente que la singular elaboración inconsciente no es otra cosa que el tipo infantil de labor intelectual, así como usted o yo. Mas no es nada fácil descubrir en el niño esta ideación infantil cuyas singularidades conserva luego el adulto en su inconsciente. Usted lo sabe. Los mexicanos, como parte de una tradición hispanoamericana de sobrellevar las dificultades mediante la burla, la sorna y el desparpajo, tenemos entre nuestros recursos expresivos una forma singular de chiste, el albur. De hecho, yo invité a Mr. Capinga hoy a que viniera a vernos. Incluso le iba a dar el micrófono, pero no ha llegado. Lo vamos a esperar durante esta emisión. El diccionario del español usual en México, este que tengo aquí, fantástico, publicado por el Colegio de México, este diccionario define la palabra albur del siguiente modo: juego de palabras de doble sentido que en una conversación sirve para comentar o responder algo en burla o escarnio, normalmente aludiendo a algo que se considera una humillación sexual. Buscar la connotación sexual en cualquier frase es casi una obsesión durante los momentos de recreo, en los bares, en las cantinas y en las aulas de las escuelas, ¿sí? Con esa verdad me salvo, decía mi papá. Y el que diga lo contrario, que me lo sostenga y me lo pruebe. Ya no sean mal pensados. Hoy hablaremos de juegos con el lenguaje, de doble sentido y de albures en la literatura. A pesar de su clara filiación machista, falocentrista y homófoba, o acaso precisamente por eso, el albur define una parte muy importante de nuestro lenguaje y, de un tiempo a esta parte, las mujeres han hecho suyo también este tipo de expresión cultural que ha sobrevivido a la censura de los tiempos de la cancelación y lo políticamente correcto, porque claro, es difícil de agarrar. No sean mal pensados. De hecho, muchos extranjeros batallan para descubrir el doble sentido de las oraciones con que se burlan de ellos durante una plática espontánea o en una acalorada discusión, pero a la larga se acostumbran. Así que no se vayan, estarán aquí Monsiváis, Gómez de la Serna, Efraín Huerta, Tablada, Arreola, Ibargüengoitia, Armando Jiménez y Octavio Paz. No hablaremos de Mariano Azuela, pero sí de los de abajo. Como dijo Woody Allen, solo existen dos cosas importantes en la vida. La primera es el sexo y la segunda no me acuerdo. A ver cómo lo sienten. Insisto, tranquilos. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Como una introducción a la canción La tienda de mi pueblo, Chava Flores dice: el albur es la forma más ingeniosa de hablar del mexicano. Somos los únicos en el mundo que hemos podido destrozar el idioma de Cervantes en esta forma. Nadie lo ha hecho, ni con la sabiduría e inteligencia con que lo hemos hecho nosotros. Somos así, miren, el albur es una cosa de trueque. Voy, vienes, vas, tú, te digo, me dices, tú, el rebote y el contrabote y el último que habla gana. Si usted no conoce esta canción, póngasela con calma y siéntese a disfrutarla. Ya no empieza. Carlos Monsiváis tenía una idea particular del origen y la popularización del albur en los usos lingüísticos del mexicano. Dice en Escenas de pudor y liviandad, uno de sus buenos libros. Escuche usted. Este es Monsiváis. Según lo muestra la prensa popular, digamos, publicaciones como La Madre Matiana, periódico profético y decidor que tapará el sol con un dedo, ladrará a la luna y trobará al lucero del día, en los años 20, el albur fue táctica para burlar a la censura. Una de las dificultades predilectas para decir sin tanto problema la verdad sexual. Ataviado de frase inocua o de arcaico, el albur fue respiradero verbal.
dice Monsiváis en su ensayo canónico sobre el tema, de los reprimidos sexuales, sí, así como usted lo oye. Y el chiste ventajoso que reafirmaba a quien lo reproducía y a quien lo comprendía rápidamente. En La Madre Matiana se escribían cosas como esta: la calabaza de Zacualco crece más en lechería. Ay, mamá, me huele a luna, si estará cerca la mata. Ay, pulga, no brinques tanto que no te puedo coger. Dice Monsiváis que en una sociedad anegada por la sobreabundancia de moralejas y sermones, el albur fue el lado vivaz de la obscenidad, y su origen se ha pensado casi siempre en la plebe, es decir, la gente de a pie de la calle. En cambio, Carlos Monsiváis pensaba que la elaboración de estos retruécanos del habla tuvo su fermento en el ocio de curas lascivos, de abogados hartos del código, de procedimientos de literatos fallidos, de médicos de provincia ansiosos de disfrazar sus devaneos literarios, de periodistas forjados en el intercambio relampagueante de cantina. Estos, creo, son los inventores, aunque la fama se les acomode a los discípulos costeños que hace 40 o 50 años contendían briosamente en esquinas y centros de trabajo a golpes de ingenio psicalíptico. Esto es Monsiváis. De tal modo, el albur fue la mejor manera de burlar aquellos preceptos morales. Recuerda y aconseja así Monsiváis: si quieres conservarte fuerte y sano, cuida lo que tienes en la mano. En este entonces, agrega, la pornografía no llegaba al libro y la película o el teatro de burlesque se condensaron febrilmente, desde luego, en los chistes y en el albur. Para Monsiváis el albur penetró la casa familiar por el lado más amable, la música. En los años 50, recuerda el cronista, la actriz cubana Ninón Sevilla grabó un disco de canciones escabrosas. Aquel disco fue distribuido por la compañía RCA Víctor, con cautela y desaparecido prontamente. En una de sus finas piezas, deslizaba frases como: los hermanos Pinzones eran unos marineros que se fueron con Colón, que era un viejo bucanero, y se fueron a Calcuta en busca de algunas playas. Un par de décadas más tarde abundaron los discos de chistes y albures con nombres en las portadas como los de Chaff y Kelly. Escuche usted esta gran prosa de Chaff y Kelly, escrita a propósito de la inauguración del metro de la Ciudad de México en el ya muy remoto año de 1969. En el tiempo que hemos dejado de oírnos, han pasado muchas cosas. Nos metieron el metro. Y ay caray, nos estamos acercando a la luna. Por cierto, ¿ya saben lo que le dijo la luna al sol? ¿No? Pues le dijo: ahora sí aviéntate, güero, que al fin ya me mandaron mi cápsula. Oye, Kelly, ¿ya sabes que van a mandar un burro a Marte? ¿A Marte? ¿A Marte a ti? ¿Me permites el micrófono, Chaff? Con sumo gusto. Bueno, es para desearles a todos ustedes un feliz año 69. Aunque dicen que en este 69 no nos vamos a ver las caras, pero no importa. Porque... Estos son Chaff y Kelly. El gran cronista de la cultura popular Monsiváis en escenas de pudor y liviandad. Un maestro de la forma breve, del humorismo en la poesía y del doble sentido fue Ramón Gómez de la Serna. Mire usted, yo tengo aquí uno de los libros que circulan de él, es Greguerías, en Cátedra, Letras Hispánicas, edición de Rodolfo Cardona. El poeta español nos dejó en sus Greguerías un compendio de máximas y aforismos que lo ubican como uno de los magos del lenguaje en español. Los sillones de mimbre son los esqueletos de los sillones tapizados. El sueño es un pequeño adelanto que nos hace la muerte para que nos sea más fácil pasar la vida. El cráneo es la bóveda alta del corazón. En México, la literatura no solo ha adoptado el doble sentido desde sus formas populares y por su lado, digamos, más vernáculo. Una muestra de ello son los famosos poemas breves de Efraín Huerta. El escritor mexicano logró en los poemínimos una mezcla de aforismo poético
y humorístico que recuerdan un poco a las greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Valga decir que Efraín Huerta fue un poeta mayor. Aquí tengo un tomo de su obra completa, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Efraín Huerta, sus poemínimos. Si bien lo acercaron al gran público, han hecho olvidar su vasta obra poética, en la que destacan sus libros Absoluto Amor, La Rosa Primitiva y La Raíz Amarga. Huerta mostró su dominio sobre la forma breve y sus pequeñas composiciones mordaces e ingeniosas son un muestrario poético del humor mexicano. Y a veces también del doble sentido. Traigo aquí algunos, escuche usted. Mansa hipérbole. Los lunes, miércoles y viernes soy un indigente sexual. Lo mismo que los martes, los jueves y los sábados. Los domingos descanso. 2. Me gusta beber dignamente acompañado. Es decir, solo y mi alma. Aquí tengo la obra, les decía yo, de Efraín Huerta y las greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Dos referentes absolutos, digamos, del doble sentido. No se vaya, seguimos aquí en la otra aventura. En un artículo sobre el albur, la filóloga Elena Beristain nos dice que este tiene su origen en el lenguaje popular y agrega: su semillero está en el mundo de los cargadores y vendedores de los mercados, los obreros, los talleres y fábricas, donde es posible escuchar que un hombre se dirija a otro así: ¿qué tablas que no te vigas? Yo ya te creiba muebles. Un albañil diría: ¿onde andamios que no viguetas? Yo ya te creiba mortero. En el gremio de los choferes a veces ponen letreros en las defensas de sus carcachas, de sus coches de carga, como aquella que dice: soy viejito pero las puedo. Los albures son lengua común de la calle y espectáculo de los chismosos. El interés de quien escucha un albur, dice Beristain, estriba en dilucidar y comprender con rapidez los sentidos ocultos, así como en admirar la sagacidad de quien vence y hace callar a su contrincante. En el albur, como menciona Beristain, hay un juego machista. El vencedor constata y reafirma su calidad masculina, mientras rebaja a la feminidad la calidad viril del vencido, mismo que al callar simbólicamente se traga las armas de su contrincante, es decir, las palabras, lo cual significa que se deja penetrar. Respecto al tema del albur en la literatura mexicana, Beristain recuerda la obra de teatro Madero Chantecler, tragicomedia zoológico-política de rigurosa actualidad en 3 actos y en verso. ¿Escrita por quién? Por José Juan Tablada, para pitorrearse de Francisco y Madero. Beristain menciona que en aquella pieza hay ecos de la comedia griega, la Asamblea de las Mujeres de Aristófanes. En una parte de la obra, el diálogo, dice el personaje el veterano, con gangosa e intempestiva energía: el reglamento le aplico si no calla ese perico. A lo que el perico responde: callo, mas mi venganza les prevengo. También suelo gozar cuando me vengo. Y en otra, el perico le dice al Chantecler, al personaje que Tablada, porfirista declarado, inventó para Francisco y Madero: ¿qué paladín vas a hacer? Te lo digo sin inquinas. Gallo bravo quieres ser y te falta, Chantecler, lo que ponen las gallinas. La casa de usted y otros viajes es uno de los tomos que compila la obra de Jorge Ibargüengoitia, una obra periodística entre otras. Como novelista y dramaturgo, Ibargüengoitia demostró ser dueño de un ingenio irrepetible en las letras mexicanas. En sus artículos de prensa, el escritor nacido en Guanajuato y creador de Cuébano, suerte de lugar mitológico que es cualquier lugar en México y ninguno, capturó a golpe de máquina la esencia del mexicano. Su humor y su agudeza para observar el comportamiento que lo rodeaba lo convirtieron en uno de los mejores articulistas de la prensa de la década de los 70. Publicados principalmente en el Excelsior y en la revista Vuelta, hemos traído a esta sección uno de ellos: La Meca del holgazán, los invasores de Acapulco. Escuche usted. En tiempos de la colonia, los españoles, que probablemente nunca habían tomado baños de mar, han de haber querido hacer de Acapulco un gran puerto comercial.
El lugar se prestaba porque tiene una bahía bien resguardada y es uno de los puntos del Pacífico más cercanos a la Ciudad de México. Construyeron el fuerte, abrieron el camino y Acapulco se convirtió en puerto de escala para el tráfico que venía de la China y las Filipinas. Pasaba por México en su camino hacia Veracruz y de allí era enviado a España a través de Cuba. Pero lo raro del caso es que los grandes comerciantes en objetos orientales nunca se establecieron en Acapulco, sino en Puebla. Este fenómeno es la primera manifestación de una característica muy importante de Acapulco. Es un lugar en donde a nadie se le antoja trabajar. La bahía es grande, pero no tan grande que no se alcance a ver la otra orilla. Las montañas son altas y la vista magnífica. El mar es tranquilo, el agua tibia y tan salada que se necesita ser de plomo para hundirse. La pesca abundante y fácil de efectuar. El calor infernal. Entonces, ¿qué caso tiene esforzarse? ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde, por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Reciente hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica. Un equipo de investigadores encontró el renacuajo fósil más antiguo registrado hasta la fecha, un descubrimiento que podría transformar el entendimiento sobre el origen y evolución de las ranas. Este fósil brinda datos inéditos sobre las primeras etapas de vida de estos animales y su adaptación a los ecosistemas de tiempos remotos. De la mesa de novedades que en realidad hoy vuelve a ser este almacén oscuro de libros. Nada mejor que un almacén de libros. Mire usted lo que nos han enviado. Primero, una finalista del Premio Planeta 2024, Fuego en la Garganta, Beatriz Serrano. Una mañana de 1993, la vida de Blanca se rompe cuando su padre le anuncia que su madre no regresará. A partir de entonces, Blanca teme que pueda tener un don insólito, la capacidad de obrar milagros, aunque el primero sea provocar la muerte de una niña que se burla de su situación familiar. Fuego en la Garganta, finalista del Premio Planeta 2024. Nos ha llegado de Tusquets, Carla Suárez, Objetos Perdidos. Risel lo ha sacrificado todo por un sueño, ser bailarina.
Un sueño que parece escapársele, una agria discusión con su novio y el robo de su bolso, en el que junto con su documentación y teléfono desaparecen también objetos que tienen un gran valor sentimental para ella. La dejan sola y perdida en la ciudad de Barcelona, lejos de su Cuba natal. Carla Suárez, Objetos perdidos. Y de la editorial Seix Barral, Ariana Farinelli, Gótico americano. Escuche usted lo que nos dicen los editores. Les he contado aquí, en la mesa de novedades, que estos son libros que no he podido leer porque van llegando. Voy eligiendo, voy poniendo y proponiéndoselos a ustedes. Una chica italiana se casa con un norteamericano de familia italiana y se va a vivir a Nueva York. Ese viaje es una liberación del pequeño futuro que le esperaba. Ariana Farinelli, Gótico americano. 3 mujeres narradoras. De la mesa de novedades. Guillermo Cabrera Infante escribió una advertencia antes de arrancar el prólogo de su libro más famoso. La advertencia reza así: este libro está escrito en cubano, es decir, en los dialectos del español que se hablan en Cuba. No sería mala idea leerlo en voz alta. ¿Es eso lo primero que se lee al abrir Tres tristes tigres? Cabrera Infante fue un autor que capturó las particularidades del lenguaje en su isla, y el español que se habla en Cuba está lleno de juegos de palabras, picarones, trabalenguas y rimas. Es una forma de hablar casi musical, poética. Tres tristes tigres está escrito de tal forma que no se pierda la forma de hablar del cubano, particularmente del habanero. Se presenta como una suerte de mosaico en el que conviven todas las voces de la ciudad. Para desgracia de Cabrera Infante, él había escrito un libro en cubano. Eso quiere decir plagado de palabrotas y charlas descaradas sobre sexo. Y no solo eso, sino que narra la experiencia de vivir en La Habana prerrevolucionaria. ¿Quién te conoce, Sodoma? ¿Quién te conoce, Gomorra? En la novela están los casinos, los restaurantes, la noche libertina de La Habana. Están el Tropicana y el Hotel Habana Libre. A los censores no les encantó la aparición de sitios tan afamados por su devoción al pecado. Sin embargo, decidieron publicarlo, lógicamente con las modificaciones que creyeron pertinentes para no pervertir las mentes de quienes lo comprarían en las librerías españolas. Y aquí todos los muchachos de la producción se preguntaban qué pasaba. Les tengo ya la respuesta. Escuche un par de poemas que elegimos sobre los versos del poeta norteamericano de origen eslavo Larry Kapinga y el escritor mexicano Elber González. Hablo de los alburemas y picardías que el poeta mexicano Elías Nandino escribió en los 80s. Pare la oreja. Y es que hace tanto tiempo de la última vez que ahora francamente ya no sé qué escoger. Y aquí su consejo al poeta, jóvenes: que no te importe lo que digan los críticos panfleteros, tú pásate lo que te dicen por debajo de los dedos. Bueno, ya llegó finalmente, la producción estará tranquila. Hablemos de La picardía mexicana, un clásico de Armando Jiménez, publicado en el año de 1971. Es un libro central del folclore popular y lingüístico mexicano. Claro, podría pensarse que son puras guarradas, pero no solo eso. No precisamente Jiménez le encargó un prólogo ni más ni menos que a Octavio Paz. Y Paz confiesa en los primeros párrafos que su texto se extendió de tal modo, no empiecen, que derivó en un libro, Conjunciones y Disyunciones, publicado por Joaquín Mortiz. La picardía mexicana y la nueva picardía mexicana es un libro sobre secretos a voces que discurren en el habla del mexicano. Escribe Octavio Paz. Leerlo es participar en el secreto. ¿En qué consiste ese secreto? Este libro nos enseña nuestra otra cara, la oculta e interior. Lo que digo debe entenderse literalmente. Hablo de la realidad que está debajo de la cintura y que la ropa cubre. Me refiero a nuestra cara animal, sexual, al culo y a los órganos genitales, dice Octavio Paz. De este libro misceláneo
donde usted podrá encontrar toda clase de ingenios verbales, albures y vulgaridades. He dicho vulgaridades, no, dobles sentidos lingüísticos. Hemos traído aquí para ustedes una lección de albures que Jiménez nos dejó para estar prevenidos. Son las respuestas albureras a una lista de palabras con las que usted puede quedar mal en cualquier reunión, sobre todo si es de trabajo. A ver si los agarra. Por cierto, yo traigo aquí la picardía mexicana en esta versión. Quedamos que íbamos a ir combinando versiones digitales, pero sobre todo papel. Vayamos. Pongamos por caso que alguien diga ano. Se contesta, préstame atención. Cabeza, me ves Sara. Capote, baja la voz. Nabo, siéntese por favor. Paja, me haces gracia. Panzón, te dejo contento. Petacas, está lloviendo. Plátano, de Ometusco. Rosca, te abro una cuenta en el banco. Cebo, me quitas lo que te debo. Violín, te pinto un cuadro. Bueno, todo esto es Jiménez, del que ya además Octavio Paz dijo lo que les acabo de leer. Ya lo sabe, si alguien suelta una de estas frases sin motivo aparente, lo están albureando. No puede perderse Nueva Picardía Mexicana, este que tengo aquí. Está publicado en Editorial Diana y está lleno de zancadillas verbales teñidas de alusiones sexuales. A ver cómo lo sienten. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. Le dijo la guacamaya al pájaro azul turquí: vámonos a la chingada, ¿qué estamos haciendo aquí? Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay. Los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.